incluso lugares como pueblos o casas. El ritual del exorcismo incluye la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión, y el uso de objetos que pueden repelar al ente como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. El exorcismo en la teología católica halla su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús, como con los endemoniados de Gádara. El exorcismo. Internight Paranormal, una ventana a lo desconocido. Mauricio Calvo y quien les habla José Miguel Sánchez, al aire en Internight Paranormal de los 40 principales. Hoy hablando de criaturas extrañas, diferentes avistamientos en diferentes partes del mundo, de supuestos monstruos que han creado expectativa a lo largo de tantos años. Saludamos a toda la gente que nos está escribiendo a través de los foros en www.los40.com.co. Se pueden comunicar al 331-6299 también. ¿Qué pasa en los foros, Mauro? Y también al 326-2940, si están en Bogotá. Pues en los foros mucha gente pregunta sobre criaturas extrañas, también aquí en Colombia, que se han visto, como pues la patasola, que es una de las que hace parte de la mitología nacional, y también algunos como el muán o algunos monstruos que se ven en los ríos. Hay ríos que tienen también sus historias de monstruos que... Se habla del Morfeo, se habla de un hombre que tiene la capacidad de convertirse en delfín y que además seduce a las jovencitas que se acercan a los ríos. Esta es una creencia muy colombiana, de las costas de los ríos de Colombia. Sí, son verdaderamente mitos y leyendas muy nuestras, pero no han trascendido las fronteras. El caso de los monstruos que en esta oportunidad estamos abordando han sido misterios mundiales, con registros de fotografías, en algunos casos muy reales. En otros casos pues también se han descubierto diferentes fraudes para poder hacer dinero de estos grandes mitos. Agradecemos a todos los que están opinando a través de los foros, mucha gente también que nos está preguntando para que hablemos acerca del chupacabras, que estuvo azotando toda la región centroamericana entre los años 93 al 96 aproximadamente. ¿Cuál es el monstruo del cual vamos a hablar a continuación, Mauro? Pues es un monstruo que es de los más conocidos en todo el mundo y que ha desatado, como decía un artículo, una monstruomanía. Es el monstruo del lago Ness, este lago que está ubicado en Escocia y que ha sido uno de los monstruos tal vez más importantes de los últimos años, y al cual pues han investigado de muchas maneras. Hay algunas fotografías donde se ve una aleta, otras donde se puede ver una especie de la cabeza del monstruo. Bueno, hay muchas cosas, mucha gente ha tratado de investigar, han sumergido sonares dentro del lago y pues no, algunas veces encuentran algo, a veces no encuentran nada. Entonces hay mucha información sobre el monstruo del lago Ness, y es ese monstruo el que vamos a estar hablando en este momento. El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado como Nessie, es el nombre de una criatura legendaria que se dice habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce, conocido en Escocia como Loch Ness, cerca de la ciudad de Inverness, junto al Bigfoot y el Yeti. El monstruo del lago Ness, es quizá el misterio más difuso de la criptozoología. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que apoyan la existencia de Nessie no son convincentes y consideran dichos informes fraudes o identificaciones erróneas de las criaturas reales. Hablemos de la historia de los avistamientos. La más antigua referencia conocida sobre una misteriosa criatura presente en el río Lago Ness sería el relato de la vida de San Columbia, donde se describe como en el año 565 San Columbia habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por el monstruo del lago Ness. Sin embargo, muchos críticos han cuestionado la credibilidad de esta historia, pues existe otra historia con características fantásticas, donde se dice que Columba habría matado a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz. Igualmente, algunas personas han asociado como primeras referencias a antiguas leyendas locales sobre unos míticos caballos acuáticos llamados kelpies, que se dicen habitarían en las profundidades de este lago. La primera descripción moderna sucedió en el año 1868. Un artículo publicado ese año en el Inverse Courier es el primero en referirse sobre rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura en la profundidad de sus aguas.
Después de muchos años, en el año 1930, el periódico The Northern Chronicle publicó una noticia titulada Una extraña experiencia en el lago Ness, en la que se detalla la historia de dos pescadores que se refieren a un animal que produjo un gran remolino cerca al Tor Point. El artículo definitivo sobre la teoría del monstruo del lago Ness fue el avistamiento que habría tenido lugar el 2 de mayo de 1933. El periódico Inverse Courier publicó la noticia de una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rodando y hundiéndose en la superficie. El informe del monstruo se convirtió en una sensación entre los medios. Las editoriales de Londres comenzaron a enviar reporteros a Escocia e incluso un circo ofrecía una recompensa de 20.000 libras esterlinas por la captura del monstruo. Al regreso estaremos hablando sobre la apariencia de este monstruo, que ha sido materia de investigación durante los últimos años. Hoy en Internet Paranormal, avistamientos extraños, extrañas criaturas. Ya regresamos. Fenómeno OVNI, profecías mayas, Nostradamus, fenómenos inexplicables, mitos y leyendas. Todas en Internet Paranormal. Internet Paranormal. Hoy en Internet Paranormal estamos hablando sobre extrañas criaturas, avistamientos extraños, monstruos extraños en diferentes partes del mundo. 018-9151-15, 326-2940, nuestra página www.los40.com.co. Hay personas opinando acerca del tema. Vamos a los foros, Mauro. También está por acá Juan Camilo, dice que pues una de las historias que ha escuchado es la de Pie Grande, donde él dice que pues se cree que esta criatura sí pueda existir, según algunas investigaciones que se han hecho y según algunas fotografías o indicios que se tienen. Dice que alguna vez viendo en la televisión vio algunas fotografías que unos científicos tomaron a lo lejos de una criatura que estaba en lo alto de las montañas de los Estados Unidos y se podía ver casi perfectamente que era una especie de mono que era gigante y a lo cual pues él cree, con lo que vio, que podría decir que esta criatura sí es real. Lo que es Pie Grande, que ya saben que en Estados Unidos pues le han hecho muchísimos estudios, algunos científicos lo rechazan, otros dicen que sí, que puede ser una criatura que pueda existir en la actualidad. Bueno, por acá nos llega una historia de Juan Pablo Quirós desde Bucaramanga. Nos dice que en alguna oportunidad en su finca vieron una extraña criatura. Era de forma humanoide. La describe como un cuerpo de mujer con animal. En este caso, Mauricio, nosotros que hemos hecho diferentes especiales también sobre las brujas, recordemos que ellas tienen la capacidad de adoptar forma de animal. Y en ese proceso, cuando es descubierta, pues la verdad es que es un terrible escenario el poder, el tener que ver a este tipo de criaturas. Muchas personas han visto algún tipo de ave con forma humanoide y se dice que son brujas. Es bien extraño esto, es llamado los nahuales también. Son extrañas criaturas de las que estamos hablando hoy aquí en la noche de Internet Paranormal a través de los 40 principales. En el pasado bloque iniciamos con este gran misterio que es el monstruo del lago Ness. Estuvimos hablando acerca de su ubicación, algunos reportes de avistamientos, pero vamos a hablar sobre su apariencia. ¿Cuál es la apariencia del monstruo del lago Ness? Pues vamos a hablar del 19 de abril de 1934, donde pues se despertó mucha curiosidad con una presunta fotografía tomada por el cirujano a R.K. Wilson, que parecía mostrar a una enorme criatura de cuello largo que se deslizaba a través del agua. Décadas más tarde, el 12 de marzo de 1994, el Marmaduke afirmó haber falsificado la fotografía tras ser empleado por el periódico Daily Mail para encontrar a Nessie, indicando también que Wilson no habría tomado la foto y que su nombre fue utilizado solamente para darle más credibilidad a la misma. Algunas teorías sobre el origen y la apariencia del monstruo del lago Ness dicen que puede ser como una especie de plesiosaurio,
La mayoría de las descripciones modernas sobre el aspecto del monstruo indican que existiría una criatura que se asemejaría a los extintos plesiosaurios, unas criaturas acuáticas prehistóricas. Así, la descripción moderna que se le da normalmente sería similar a la que se presentan en los fósiles de los plesiosaurios, pertenecientes a la era mesozoica, que indican que este animal prehistórico debió ser animal físicamente enorme, como lo indican pues algunos fósiles hallados. Dicen que su cuello es alargado, una cabeza pequeña y 2 pares de aletas de propulsión bajo el agua. Además, se tiene una hipótesis sobre que haya alguna conexión entre el plesiosaurios y el monstruo del lago Ness. Esto pues lo que han investigado algunos científicos a lo largo de los años. Sin embargo, los científicos e incluso actualmente también la gran mayoría de los criptozoólogos sugieren la hipótesis de que el monstruo del lago Ness sea una especie del plesiosaurio. Es algo que se presenta altamente pues inverosímil. Entre las razones hay algunas dudas que pues tienen los científicos de dónde puede ser el origen de este monstruo. Hablemos de las presuntas pruebas. Algunos argumentan que la historia de los avistamientos del monstruo del lago Ness son evidencia circunstancial que afirma la existencia de esa criatura. Incluso muchos han señalado que existen pruebas que apoyan la existencia del monstruo del lago Ness. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas pruebas han sido descartadas. Ejemplo de ello ha sido la fotografía obtenida por Weather Reel. Una afamada fotografía, se diría que es una de las más importantes. Si ustedes entran a Google o cualquier otro buscador en Internet y ponen monstruo del lago Ness, esta es la fotografía de referencia de esta criatura. Pues esta afamada fotografía, obtenida por Weather Reel y que durante mucho tiempo se consideró como la prueba del monstruo del lago Ness, fue confirmada como un engaño por las confesiones de Chris Pilburn, yerno de Weather Reel, en su lecho de muerte. Pilburn afirmó que dicha fotografía, la cual inspiró un gran interés popular por el monstruo, era en realidad un montaje de arcilla pegada a un submarino de juguete. Weather Reel, uno de los grandes cazadores, había sido convencido falsamente para buscar a un monstruo imaginario en los alrededores que resultó ser una broma de niños, lo que provocó que fuese ridiculizado públicamente por Daily Mail, el diario que lo empleó. Por consiguiente, Weather Reel realizó una broma para tomar venganza y trabajó en esta con Chris Pilburn, su yerno, según lo mencionado, quien era un especialista en la escultura. Esta persona fue la que compró el material para realizar este monstruo del lago Ness falso. Maurice Chamber, un agente de seguros quien llamaría a Robert Wilson, un cirujano, para que publicara las fotografías, mucho antes de eso, diría que también participó dentro del fraude. Ha sido muy cuestionado el monstruo del lago Ness, porque a lo largo de la historia, como en los demás mitos que hemos abordado en la noche de hoy en Internet Paranormal, también hay gente que se quiere aprovechar de la gran fama de la cual gozan estos supuestos monstruos y quieren hacer dinero a costa de ellos. Sí, se ha hecho aquí en Colombia y se ha hecho en muchas partes del mundo donde mucha gente quiere pues sacar algo de dinero por estas cosas, y que más por algo que pues se ha vuelto un boom mundial, como fue el monstruo del lago Ness en aquellas décadas de mediados de la década anterior, pues, donde se tuvieron muchas fotos donde muchos decían que se había visto y pues mucha gente quería como sacarle plata, tanto que hay una escultura del monstruo en el lago, ¿no? Donde lo muestran así como se describe, un monstruo con un cuello alargado, con una cabeza pequeña y con las aletas que ayudarían a su propulsión dentro del lago. Están escuchando los 40 Principales Colombia, Mauricio Calvo, quien les habla José Miguel Sánchez, abriendo una ventana a lo desconocido. En la edición de hoy estamos realizando un gran especial sobre los monstruos más reconocidos, las criaturas extrañas más investigadas. Esto es Internet Paranormal en los 40 Principales. Ya regresamos. El exorcismo. Se denomina exorcismo a la acción sobrenatural de expulsión, realizada contra un ente maligno, demonio o espíritu. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos, incluso lugares como pueblos o casas.
El ritual del exorcismo incluye la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión, y el uso de objetos que pueden repelar al ente como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. El exorcismo en la teoría